¿Estás buscando addons diferentes y que además de todo mejoren al máximo tu experiencia dentro del juego? No siga más, ya que en esta ocasión te presento mi top 15 de los mejores addons survival para Minecraft Bedrock para las versiones 1.20. No olvides suscribirte y dejar tu bello like para que este canal de Minecraft Bedrock sea descubierto cada vez por más y más personas. Ya para comenzar, le quiero mandar un gran saludo a las personas que comentaron en el video anterior. Si tú quieres un saludo, recuerda comentar muchas veces la palabra addons o tu addon favorito. Pero bien, ya sin más introducción o relleno, comencemos con la review de estos grandiosos addons. Para iniciar este top de addons tenemos al complemento llamado Rayons Dynamic Light. ¿Cansado de buscar carbón y hacer montones de antorchas para solamente iluminar una cueva? Bueno, si es así, este complemento es totalmente para ti, ya que estaría agregando iluminación dinámica. La iluminación dinámica consiste en tener un elemento, ya sea una antorcha o un elemento que pueda dar luz como un cubo de lava. Al tener estos elementos en la mano, se ilumina a tu alrededor, muy parecido al que tenemos en la edición de Minecraft Java. Esto estará aplicando con la antorcha de almas, con la antorcha normal claramente. De igual forma podemos tener una antorcha de redstone y de igual forma iluminará, aunque en este caso será muy poca la iluminación que emita, y con un montón más de objetos en los cuales se encuentra la calabaza brillante, que como ustedes pueden ver estaría iluminando. Esto la verdad nos viene bastante bien en nuestro mundo survival. Pasando ahora con el siguiente complemento, tenemos al que se llama Guns Addon. El Guns Addon agregará más de 50 armas basadas en los juegos de Standoff 2. Lo mejor es que las 50 armas se pueden obtener en el modo de supervivencia. Eso sí, vamos a contar con modelos simples y texturas simples. No te preocupes, ya que eso no afectará en nada a la experiencia de este addon. Primeramente, para obtener el armamento ocuparemos de una tabla de armamento. Con esta nueva mesa que se fabrica con un diamante, 3 de piedra y 2 palos, podremos obtener todo el armamento que este complemento estaría agregando. Para usar la munición tendremos que ponerla en nuestra segunda mano y tomar el arma en nuestras manos. De esta forma en automático se estaría recargando. Para usarla simplemente debemos dar clic derecho o interactuar con la arma. De esa forma ya podremos disparar. La verdad es que está increíble a pesar que tiene texturas simples. Pasando ahora con el siguiente addon, tenemos al que se llama Disciples Void. ¿Te gustan las peleas de jefes? Por suerte para ti este complemento es para las personas que disfrutan de las peleas de jefes, ya que agrega 9 jefes únicos para luchar en tu ciclo de juego, cada uno con sus propias peculiaridades especiales. Un complemento dedicado para agregar más jefes, elementos y armas para animar un poco más tu juego. El complemento se divide en 3 partes, 2 de las cuales tienen un conjunto de jefes más difíciles que el anterior. La mayoría de armas que tenemos se obtienen a partir de los mobs que ya tenemos. También de igual forma vamos a contener con los bloques, todo esto para las estructuras y un poco más de ambientación. Sin duda, aunque la mayoría puede disfrutar en su mundo de Minecraft Bedrock, también para salir un poco de la monotonía. Este siguiente addon mod lleva el nombre de Levens Store. Siempre quieres una forma de almacenar tus niveles para usarlos más tarde, este complemento agrega eso, y solamente con el uso de 2 bloques. Estos 2 nuevos bloques te ayudarán a almacenar y recuperar tus niveles. Para usarlos simplemente debemos colocarnos en el siguiente bloque, el cual va a drenar nuestros niveles de experiencia. De esa forma ya estarán almacenados nuestros niveles. Si queremos recuperarlos deberemos colocarnos ahora en el siguiente bloque. En automático vamos a recuperar los niveles que almacenamos. Para ver cuántos niveles hemos almacenado debemos darle clic derecho en el caso de PC o interactuar con el bloque en el caso de celular. De esa forma veremos en nuestra parte de abajo cuántos niveles hemos almacenado. Estos bloques son fáciles de fabricar en el survival. Tendremos el bloque de drenaje, el cual se fabrica de la siguiente forma, que será con hierro, piedra y polvo de redstone. Además tendremos el otro bloque, el enforzador de nivel. Su elaboración sería casi similar al primero. Sí o sí, un addon que llega a resultar un tanto útil. Ahora como siguiente puesto tenemos al que se llama Rayons More Shields. ¿Estás aburrido de los típicos escudo vanilla? Si es así, este complemento es para ti, ya que agrega más de 16 nuevos escudos
únicos y funcionales. Vamos a contar con distintos escudos, como lo es el escudo del Warden. Vamos a contar también con el escudo de amatista, el escudo de magma, estalactitas y más. Algunos de estos escudos contarán con poderes o habilidades que nos serán de mucha ayuda al momento de estar en batalla con mobs hostiles, o de igual forma con jugadores. Al momento de que ellos nos golpeen van a recibir daño. Posiblemente no sea muy severo, pero sí que nos estará dando una gran ventaja. Para ver las fabricaciones simplemente ocupamos de una mesa de crafteo normal, desactivar la siguiente opción de nuestro lado izquierdo y de esa forma podremos ver las elaboraciones. Además de todo, los materiales son fáciles de conseguir. Ahora, como siguiente puesto tenemos al que se llama Ender Altar Add-on. La magia de teletransportarse es algo muy presente en Minecraft y ahora se ha ampliado con este complemento. Crea Ender Altar para transportarte entre puntos marcados en el mapa. Primeramente decir que hay 7 tipos de Ender Altas posibles de crear con este complemento hasta ahora. No hay diferencia entre todos estos tipos, la única diferencia es la apariencia. Todos los elementos presentes en el complemento tienen un propósito o tendrán un propósito. Cuando coloquemos algún altar nos mostrará una interfaz, nos pedirá que pongamos algún nombre, alguna descripción y definir si queremos que sea público o privado. Una vez le demos al enviar, ahora podremos acceder a la interfaz de usuario de estos altares. No todo es miel sobre hojuelas, ya que ocupamos de 3 niveles de experiencia para poder teletransportarnos. Creo que la verdad está muy bien que solo cueste 3 niveles, ya que ahora solo basta hacer unos cuantos clics para ir a algún lugar deseado. Pasando con el siguiente complemento tenemos al que se llama Mutant Mobs. Este complemento trae al creajo con estilo estético de Minecraft, algunos de ellos mutados de mobs de Minecraft. Este complemento nos estará agregando una gran cantidad de mobs mutantes a nuestro juego. Ojo aquí, ya que no son los típicos mobs mutantes que podremos encontrar en otros complementos, ya que los diseños de estos nuevos mobs están increíbles. Vamos a contar con un Mobs Godzilla, el cual al parecer tiene un diseño muy similar al del Warden. Tendremos además una tortuga mutante. Esta tortuga sería casi la mejor de este complemento, ya que tiene una gran durabilidad en batalla. Tendremos otros más, como lo que sería el Kong de hierro. Sería más que nada una variante del Golem de hierro. Sería un mob neutral, pues domesticarlo usando un bloque de redstone. Y además de estos contaremos con otros mobs super geniales. Pasando ahora con el siguiente complemento tenemos al que se llama Tree Backpack. Buscas una mochila para llevar tus cosas, pues aquí tienes un addon que añade una mochila que te puede ayudar como un indicador para saber si tienes la mochila o no. Primeramente iniciar con los 3 objetos base de este complemento, que sería la mochila de cuero, el quitador de mochila y la bolsa de Ender. Aquí tendremos el diseño de la mochila. Como ustedes pueden ver, pues sería algo básica. Nosotros podemos añadirle modificaciones, como ya sea cambiarle el color, añadirle objetos, etcétera. La verdad es que la personalización de la mochila depende mucho de ti. Tendremos el quitador de mochila, que como bien dije solamente sería para quitarnos la mochila. Para equiparnos la mochila ocuparemos simplemente pasar sobre ella. Como ustedes pueden ver, ahora en automático tendremos la mochila en nuestra parte trasera. Como último tendremos ahora la bolsa de Ender. Este objeto es el encargado de añadir más espacio a nuestra mochila, por si llegamos a ocupar en algún momento más espacio. Pasando ahora con el siguiente tenemos al que se llama mesa descrafteadora. ¿Alguna vez creaste más artículos de los que necesitabas y almacenaste para siempre? No te preocupes, ya que con este pequeño complemento puedes deshacerte de más de 60 artículos para recuperar tus recursos. Para craftear esta mesa descrafteadora ocupamos de un diamante y 7 lingotes de hierro. Esto claramente es necesario para obtener esta nueva mesa. Como ustedes pueden ver, su diseño claramente es muy similar a la mesa de crafteo, teniendo ligeros detalles en su textura. Entre las cosas que podemos descraftear estarían las losas, la mesa de encantamiento, los botes. También está la posibilidad de descraftear la manzana dorada, dándonos 8 lingotes de oro, y entre un montón de cosas como el Ender Chest, un horno, las armaduras de caballo, un yunque y entre más. Como siguiente tenemos al que se llama True Survival Zombie Apocalypse. ¿Cómo te sentirías al despertar en un mundo lleno de muertos vivientes? Cuando camines por este mundo entenderás lo que es vivir un apocalipsis zombie. Este complemento es simple. Un virus mortal ahora se ha apoderado de Minecraft. Algunas entidades murieron instantáneamente, como los creepers, esqueletos, etc. Todo lo demás se convirtió en muertos vivientes
diferentes, en pocas palabras un zombie. Diferentes tipos de zombies se han apoderado de nuestro mundo de Minecraft. Cada tipo tendrá sus propias características, puede ser velocidad, fuerza u otra cosa. Algunas personas sobrevivientes como tú los encontrarás preguntándose si son atacados o si atacan a los zombies. Los NPC atacarán automáticamente a los zombies, al igual que los zombies atacarán automáticamente a los NPC. Si un NPC muere a causa de un ataque zombie, se convertirá en un zombie. No te preocupes si los zombies son muy fuertes, ya que contaremos con armas y municiones para atacarlos. Ahora, como siguiente y último complemento, tenemos al que se llama Connected Glass. Para no hacer mucho relleno, lo que este complemento estaría implementando sería cristales conectados al Minecraft Bedrock. Cristales conectados como los que se ven en Minecraft Java. Como ustedes pueden ver, este addon de cristales conectados estará quitando la gran cantidad de partículas que tenemos en el cristal. Además que claramente estará conectando los cristales, desapareciendo completamente el borde que tenemos. Pero bueno, chicos, hemos llegado ya hasta el final de este grandioso video de addons. No olvides dejar tu like y suscripción, comentar y compartir para que este canal pueda ser descubierto por más personas. Así que bien, yo soy Santiago Gamer 289 y nos vemos hasta la próxima. Bye.